Dios le bendiga, Dios le guarde siempre fuertes. Bienvenido a este su programa Armagedón, donde estaremos enfrentándonos con diferentes temas y tertulias. Hemos nada más y nada menos que traído dos atalayas, dos maestros, dos doctores de la ley. Hemos traído dos profesionales en la materia y estarán hablando de las moradas celestiales, cómo conquistarlas, cómo poder obtenerlas. Posiblemente yo esté aquí para interferir porque yo soy el que daña la señal cuando escucho algunas cosas, y para eso traemos al amado de la cabina, el hombre que siempre va contra la corriente. Le dicen Milanés. ¿Cómo está dejando nuestro hermano Milanés que se esté presentando con nosotros? Amén, amén. Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a la audiencia, a los que están aquí presentes. Que la paz del Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Esperando en esta tarde tener un momento de bendición y que puedan ser edificados con la palabra del Señor en este momento. Para mí es más que un privilegio y un gozo estar con cada uno de ustedes nuevamente. Amén, bienvenido hermano Milanés. También damos la bienvenida a nuestro queridísimo hermano, el maestro Juan, él con nosotros. Amén, amén. Dios se le bendiga a todos, a toda la audiencia. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Y esto que vas a comenzar hoy no es un debate, ¿verdad? Sino un conversatorio donde vamos a estar pues abordando algunos temas bíblicos poco comunes. Mi nombre es Juan Bautista, como ya ustedes conocen. Steven me ha bautizado como Maestro Juan. Pero bueno, estamos aquí, pertenecemos a la Iglesia de Dios, Luz y Verdad, allá en Tamarindo, con nuestra hermana pastora Marísimo Rick King. Dios les bendiga y adelante, caballero. Amén, amén. Sean bienvenidos a esta cabina siempre fuerte. Son más que bienvenidos, ya lo saben acá. Y queremos hoy dejar a estos hermanos, a estos merrocotudos, para que estén con nosotros hoy aquí exponiendo de una forma clara y a la luz de la Biblia lo que es este precioso tema que han traído. Y queremos dejar, amén, a nuestro hermano Juan para que él esté dando inicio con este estudio. Amén, Dios les bendiga otra vez. El tema que queremos tratar es un tema que queremos que sea de alguna manera que le sirva de luz a los creyentes para que ellos tengan en cuenta cómo se conquista, ¿verdad?, la heredad que Jesús habló en Juan capítulo 14, donde él dijo: en las casas de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar el lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero Jesús había dicho algo más en Mateo 11:12. Jesús dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ese verso es muy leído, es muy... se escucha de tiempo en tiempo, pero la gente realmente, la pregunta es, ¿lo entienden a plenitud? Porque Jesús está diciendo que hay un reino que sufre violencia y que los violentos lo arrebatan. Entonces, la pregunta que yo hago al público es: ¿a quién se lo arrebatan? ¿Verdad? ¿A quién le arrebatan ese reino? Entonces queremos hablar precisamente de las moradas eternas, de esa morada que Jesús dijo que iría a preparar, porque fíjense qué es lo que sucede. La gente muchas veces no entiende que el Nuevo Testamento es la versión espiritual del Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, los israelitas conquistaron un territorio literal, un territorio que existe hasta el día de hoy, ahí en Medio Oriente, en Israel, ¿verdad?
Entonces ellos hicieron lo que nosotros haríamos, pero en el ámbito espiritual hoy. Y como cristianos nosotros estamos librando una batalla, estamos librando una guerra, estamos librando una conquista, pero no estamos claros, no estamos muy enfocados en ello. Y por tanto, cuando el soldado tiene poca información, pues también no sabe a dónde va, no sabe qué debe hacer, no sabe cómo va a enfrentar lo que va a enfrentar. Y hay muchos cristianos pues que tienen una vida de derrota, una vida mediocre espiritualmente, precisamente porque ellos no saben contra qué están luchando. Para ellos todo lo que le pasa es el diablo, o le echan la culpa a alguien más. Entonces tenemos que tener claro contra quién peleamos, cómo se manifiesta esa lucha, ¿verdad? Y cómo enfrentar sobre todo esa lucha. Entonces cuando Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista, cuando Jesús dice desde los días de Juan el Bautista, es bueno saber que Juan el Bautista como tal es la junta, es el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces con Juan el Bautista comienza el reino de los cielos, no el de Israel. El de Israel es literal y está aquí en la tierra. Ahora, el de los cielos, nosotros estamos conquistando una morada celeste. Los israelitas conquistaron un territorio literal que existe en esta tierra. El que quiere coge un avión y va a Israel y lo ve. Pero el de nosotros no lo hemos visto, pero existe. Entonces, en ese sentido se conquista espiritualmente. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacer esa lucha? ¿Verdad? Ese es el planteamiento de lo que vamos a conversar. El hermano, si tiene algo que decir, el hermano Milanés. Amén. Gloria a Dios. Es muy interesante este tema, ya que mucha gente cuando desconocen, ¿verdad?, el propósito de Dios con la persona y con la iglesia, a veces no le da el valor y el carácter que amerita este camino. Muchas veces se presentan cabizbajos, se presentan desahuciados, desanimados, producto de no conocer las promesas que Dios tiene para la iglesia. Promesas que son firmes y son eternas. Yo quiero leer en este momento una porción de la palabra para fortalecer la posición de mi hermano Juan, lo cual está en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 9. La Biblia dice, por la fe habitó, es decir, Abraham como extranjero en la tierra prometida. Excelente. Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En el 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Perfecto. Entonces, el creyente tiene mejores promesas en Dios que la que tuvo la nación de Israel. La iglesia tiene promesas que son eternas y perdurables. Bajo este nuevo pacto, bajo esta nueva alianza, Dios ha hecho y ha prometido cosas que ni inclusive al propio pueblo de Israel se lo prometió. Dios había llamado a Israel para darles bendiciones terrenales, darle tierra, conquistar naciones, levantar profetas, levantar cosas grandes. Ahora, en la iglesia, Dios no ha prometido a la iglesia, a los creyentes en Cristo, una tierra ni un país terrenalmente. Abraham, es muy interesante saber esto, que Dios lo llama de Ur de los Caldeos para salir a una tierra que fluye leche y miel. Pero la Biblia dice que Abraham ya era como de 75 años cuando salió de su tierra. Por lo tanto, Abraham sabía una realidad, que aunque Dios le había prometido algo, sabía que eso era temporal y pasajero. Amén. Que eso iba a desaparecer. Y Abraham, conociendo que el que lo llamó es eterno, no puso su esperanza en las cosas materiales que Dios le había prometido, sino en las cosas espirituales donde está Dios. Por eso dice la Biblia que por la fe dio a entender claramente que era peregrino y extranjero sobre la tierra. Y no salió buscando a la Canaán terrenal, sino a la Canaán espiritual. Amén. Y el escritor dice que por la fe, dice la Biblia, que ellos la saludaban de lejos. Y esa misma ciudad, porque todos somos miembros de una sola familia, la Biblia dice para que en Cristo Jesús
La bendición de Abraham alcanzase también a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la adopción del Espíritu. Entonces, esa misma promesa que Abraham busca y esa misma ciudad es la que Dios ha prometido a la iglesia. Amén. Excelente. Excelente, me gusta porque vamos por el mismo espíritu. Efectivamente, una de las cosas que yo más admiro de Abraham es que Dios lo llama para heredar esa tierra literal. Literal, ¿verdad? Y él sale de su tierra, de Uz, ¿verdad? Y llega a Canaán. Pero lo que más me sorprende de Abraham es que cuando él llega, él no se dedica a comprar bloques, varillas, para hacer su casa de bloques, su mansión, ¿verdad? Porque Dios le dio su tierra. Contrario a Lot, que Lot sí compró varilla y cemento y construyó. No, Abraham dice que él miraba más allá. Dice que en su fe él miraba ciudades con fundamento, como usted decía, cuyo arquitecto y constructor se llama Dios. Es Dios. Amén. Interesante. Entonces, tal como usted decía, más abajo de Hebreo dice que la gente de fe de aquel tiempo daban a entender que buscaban una patria. Pero hay un verso interesante de Abraham en Hebreo 11:8 que es semejante al nuestro, que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Lo que me llama ahí es que dice que él no sabía a dónde iba. Nosotros también hoy en día no hemos, la similitud con lo nuestro es que nosotros no hemos visto todavía esa tierra. En un sentido, vamos caminando hacia la Canaán celestial sin haberla visto, en un sentido sin saber a dónde vamos. Sabemos que la ciudad existe porque la fe nos afirma eso, pero no la hemos visto. Eso es lo que le llama fe. Ahora mira algo muy importante ahí, amén. Juan. Amén. Abraham fue inteligente. Abraham sabía que la promesa estaba en su simiente. Sí. Que la promesa de la tierra la iba a heredar sus descendientes y no él. Amén. En virtud de esto, la Biblia dice que Abraham moró sobre esa tierra, estuvo como ella, como extranjero. Y era la misma tierra que Dios le había prometido. Claro. Entonces Abraham dijo, si la promesa es para mí, pero la van a recibir los hijos, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Así que los que me toca a mí. Y Abraham pensó, como el apóstol Pablo insta a la iglesia en Colosenses capítulo 3. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia y le dice, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Amén. Pero dice, si es que habéis resucitado con Cristo, vuestra vida está escondida en Dios. Abraham se escondió en Dios para esperar promesas mayores que la que le había dado terrenalmente. Algo que vamos a hacer entender a la audiencia cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros. Excelente, excelente. Son superiores a las de los israelitas. Entonces, fíjese bien, respecto al hilo del tema, importante entender, lo que quiero enfocar en esta tarde es contra quién luchamos y cómo se desarrolla esa lucha. O sea, cómo luchamos contra huestes, que Pablo lo menciona en Efesios 6. En Efesios 6 Pablo dice que nuestra lucha hoy no es contra carne y sangre. En el antiguo pacto, lo que Pablo le llama en Efesios, gobernadores de la tiniebla, huestes de maldad, etcétera. En el antiguo pacto estaban representados literalmente por los cananeos. Usted se da cuenta de eso porque los cananeos en ningún momento recibieron de parte de Dios oportunidad de salvación. ¿Por qué? Porque su contaminación, literalmente hablando, su contaminación había sido tan grande que ya era imposible que esa gente fuesen salvos. Por ejemplo, leímos en Levítico 18, en la parte final, en Levítico 18, Dios le pone límite a su pueblo diciéndole no practiquen las cosas que practican esas naciones. Le dice, no tendrás acto carnal con la mujer de tu padre, con tu hermana, con etcétera, etcétera. Y en la parte final del verso 20 en adelante habla de que ninguna mujer se ayuntará con animal como con varón. O sea, entonces, en la parte final dice la Escritura, todas estas prácticas han hecho las naciones de las cuales yo he hecho hoy delante de vosotros.
todas esas prácticas. Es decir, todas las naciones que de Canaán que Dios mandó sacar, ya tenían un grado de contaminación que no era posible ya darle oportunidad de salvación. Entonces, era una nación ya reprobada. Exacto, Entonces, desde su padre, desde Cam venía maldito ya. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, ese grupo de naciones cananeas es la representación literal en el Antiguo Testamento de lo que Pablo llama aquí en el Nuevo huestes. Nuestra lucha es contra ángeles caídos, ¿verdad? Huestes espirituales de maldad. Menciona ahí todo tipo de rango y además la llama gobernadores de la tiniebla. O sea, ¿qué quiero enfocar? Nosotros, muchas veces, nuestras iglesias, cuando hablan de Satanás, lo desconsideran. Y uno dice, písale la cabeza al diablo, diablito, vete de aquí, y una serie de pronunciaciones que son incorrectas. Sí. Porque Satanás es una autoridad. No la respetamos en el sentido de que, sino que lo es. De hecho, Miguel dice que Miguel no se atrevió a proferir palabras. ¿Por qué? Porque es una autoridad. Y como tal, hay que respetarla, no en el sentido de adoración. No, sino que es una autoridad y a nosotros se nos ha instruido que reprendamos. El Señor te reprenda, no más de ahí. No como mucha gente que dicen imprecaciones como diablito, sucio, un perrito. Sí, le dicen sucio, le dicen cosas tan feas como esas que no es bíblico. No sé si yo entendí algo. La Biblia dice, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Y yo creo que cuando el creyente desafía a Satanás, abre totalmente un portal legal aún fuera de lo que Dios ha determinado para que él no sea tentado. Amén. Bueno, Dios determinó esto hasta aquí, pero Satanás, al ver la insistencia de tal persona, dice, pero él es que quiere, déjamelo a campo abierto. Y Dios se echa a un lado. Ahí es donde Dios se aparta. Bueno, él que lo está pidiendo, no hay más nada que hacer. Correcto. Entonces, algo que yo he visto que Dios tiene en este pleito de la iglesia y Satanás es que es legal todo. Es legal. Todo es legal. Definitivamente es legal. Mira algo, lo que pasa es que el mundo espiritual es un mundo que tiene orden. Pues, así como el mundo humano tiene orden, el mundo espiritual tiene orden. La Biblia dice... Perdón, tiene más orden. Tiene más orden, claro que sí. Incluso, es una vergüenza decirlo, que el mundo de las tinieblas está mejor organizado que la iglesia. Por supuesto. Mas, sin embargo, la Biblia dice, hablando de estas personas que pronuncian este tipo de palabras de manera ignorante y muchos con conocimiento de lo que están haciendo, la Biblia dice, estos blasfeman de potestades superiores. Efectivamente. Dice Judas. Sí. Y Pedro también lo dice. Satanás es nuestro enemigo, Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, lo tiene debajo de la planta de sus pies, pero eso no quiere decir que Satanás es un inútil. Por eso la Biblia dice, no menosprecie las maquinaciones de Satanás. No ignoréis. Exacto. Satanás es muy astuto y el creyente solamente tiene victoria sobre Satanás cuando se somete a Dios. Someteos pues a Dios, resistí al diablo y de vosotros irá. Es muy interesante saber que el creyente por sí solo nada puede con Satanás. Satanás te puede quitar la vida, es una entidad espiritual que está por encima del ser humano. Y el ser humano solamente puede estar frente a Satanás cuando está investido del poder de lo alto. Amén. Es decir que esta guerra no es de hombre contra demonio, eso sería como palo contra pistola. Exacto. El hombre sin Dios frente a Satanás es palo contra pistola. Amén. Ahora, cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, vivimos su palabra y tenemos la autoridad celestial, tenemos que operar bajo esa autoridad, no bajo un capricho que yo creo para demostrar una cosa, porque eso me puede traer a mí graves problemas. Yo he visto gente descarriada que hablaban este tipo de cosas y creían que el mundo espiritual era un relajo. Sí. Eso no es un relajo, eso es una realidad. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. La Biblia dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, el sustento de lo que se ve es lo que no se ve. Sí, o sea, la base. ¿Cómo ustedes explican la parte que dice de potestades que no conocen? O sea, ¿habría alguna forma de poder conocerla y atacarla? No, eso es en Pedro, que hablan hablan de potestades, que creo que el apóstol Pedro dice, sí, el apóstol acá, Pedro. Dice, y mayormente aquello, eso es en segunda de Pedro 2:10, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Hasta ahí. Pero bueno, sí, hay una parte, creo, no sé si en Judas, que dice que las que no conocen
Eso es en Judas, me parece Sí. que está. La cuestión es Judas 1, que, 9 y 10. sí, la cuestión es que la Biblia tiene limitaciones en cuanto a llegar a conocer el mundo espiritual. Sí. Porque Dios se interesa más, porque conozcamos más de Jesucristo. Conocer de Jesucristo implica que tú vas a transformar tu vida. Conocer de los demonios es importante para luchar, pero eso no tiene ninguna repercusión en tu crecimiento espiritual. Es verdad, sino que Cristo se interesa más con que tú lo conozcas a Él y llegues a ser como Él. Ese es el enfoque de Pablo cuando le dice a los Gálatas: oh Gálatas, ¿hasta cuándo voy a sufrir dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en vosotros? La vida cristiana consiste en que tú llegues a ser como Cristo. Pero la gente, por lo general, también en eso estamos cortos. Nos enfocamos más en cosas externas a veces que en la transformación de nuestra vida interior o espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Hay una escritura aquí. Vamos a ver. Fíjense bien. Importante decirle a la audiencia, porque recuerden que el enfoque es cómo conquistar las moradas eternas. Cuando una persona se convierte, a veces el predicador lo llama y ora por él y para que Dios perdone su pecado, bueno, y lo conecta con Dios. Pero muchas veces hay cosas que no, creyentes, hay cosas que suceden en los cielos que tú no lo sabes. Y de eso que queremos hablar. Tan pronto alguien se convierte, en el cielo se le asigna una heredad a esa persona, la cual tiene que conquistar para sí. ¿Verdad? Igual que en Israel, cuando ellos llegaron a Canaán, pues Josué comenzó a repartir las tierras y cada israelita tenía que conquistar la porción que le iba a tocar. Todos ellos. Cada uno de ellos tenía que hacer ¿qué? Sacar al cananeo de donde estaba para ello entonces ocupar el lugar del cananeo. Entonces vamos a entrar a un terreno que es un poco difícil de asimilar para la iglesia, pero es necesario porque Jesús dijo claro que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué sucede? Cada creyente tiene que arrebatar una heredad que está en manos del enemigo en los cielos. Porque la gente cree que Satanás está en la tierra o que Satanás está en el infierno. La mayoría piensan que está en la tierra o que está en el infierno. Y Satanás, según dice el libro de Apocalipsis, está en el cielo, en el lugar de donde fue lanzado. ¿Verdad? Ahora, si hay duda de eso, pues podemos leerlo. ¿En qué sentido, Juan? ¿En el cielo donde fue lanzado o aire? En el segundo. Okay. Él siempre estuvo en el segundo, de allá fue que fue lanzado. Acuérdese que él en Isaías 14 dice: subiré al cielo junto a las estrellas de Dios. O sea, él no estaba allá con Dios, sino que él estaba en el segundo cielo. Ese segundo cielo, pero para ustedes entender el concepto, déjenme leerle unas cuantas escrituras que dicen el libro de Hebreos. Y después vamos a leer Apocalipsis, donde habla de que Satanás finalmente será lanzado de donde está. Apocalipsis 12, ¿verdad? Entonces dice Hebreo 9:11. Lo que quiero leerle aquí es para que ustedes entiendan por qué a Satanás se le llama el Dios de este siglo, ¿verdad? Esta tierra donde Dios creó a Adán no es más que una copia de la tierra que vamos a recibir en la eternidad. Es una copia. La verdadera es aquella. Vamos a ver, aquí dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Esta creación fue hecha de mano. La que viene no será de mano, sino por el Espíritu. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, hablando del sistema del antiguo pacto, que es una figura de la que viene, ¿verdad? Exacto. Correcto.
Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y también quiero leerle el 12 para entonces comenzar a explicar lo demás. 12:18 dice, porque Hebreo 12:18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Sí, es decir, que aquí en esta tierra hay un monte Sinaí, pero en el cielo hay otro. Aquí en República Dominicana hay un Santo Domingo, en el cielo hay otro. Fíjense que cuando Daniel luchaba con el príncipe de Persia, vamos a leer eso ahorita en Daniel, para que se entienda esto. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en el fuego, a la oscuridad y las tinieblas y a la tempestad, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Hay una Jerusalén aquí en la tierra, pero hay la verdadera, está allá arriba. Bien, entonces dice, a la compañía de muchos millares de ángeles, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Es decir, esta tierra es una tierra movible que tiene dos movimientos, rotación y traslación. Pero la que viene no se mueve. Por esa razón, eso es la eternidad. La eternidad es un lugar estable donde precisamente en esta tierra, la tierra se mueve para dar lugar al día y la noche. Un ciclo. Sí, día, la noche, las estaciones, etcétera. Pero allí al no moverse, todo el tiempo es la misma hora. ¿Comprende? Amén, amén. Eso, así es. Todo el tiempo es la misma hora. Sí. Pero esa es la verdadera. Sí. No es movible como esta. Claro, amén. Entonces, cuando Dios hace la tierra en el huerto, cuando Dios mejora la tierra porque no la hizo perfecta, dice que era buena y buena no es perfecto. Exacto. Y después dice buena en gran manera. Sí. Eso es un grado. Y Adán tampoco alcanzó la imagen perfecta de Dios. La imagen perfecta de Dios la consiguió Cristo al resucitar y venir con un cuerpo indestructible. Adán lo que hizo fue que se desmejoró de como Dios lo hizo. Para él alcanzar la perfección, Adán debió alcanzar el árbol de la vida al que nunca tocó. ¿Verdad? Que en otro momento podemos hablar de los dos árboles para entender qué significan esos dos árboles en nuestro cuerpo. Ahora bien, Adán nunca alcanzó esa imagen. Y Cristo sí vino y la alcanzó. Cristo es el que tiene la imagen perfecta de Dios. Y nosotros debemos llegar a ser como Él. En esta tierra, como Él antes de morir. En la eternidad, como Él después de morir, porque Él resucitó eterno. Bien. Entonces, la esencia de lo que estoy hablando es que esta tierra es una copia en todo. Una copia, no vamos a decir perfecta, transliterada de la verdadera y eterna. A blanco y negro. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Si Adán hubiese alcanzado la madurez que debió alcanzar, él tenía un día para alcanzar esa madurez. Y no llegó él. No llegó al día porque llegó a 930 años. Era un día de 1000 años, ¿verdad? Sí. Sí, eso viene siendo como las 10 de la noche. Más o menos. No, él llegó quizá a los... un día, ¿cuántos son? 24 horas. Sí. Quizá a la sí, sé que a las 12 de por la noche. Ahí, sí, como la 10, como la 10. Exacto. 10:30. Sí, ok, figurativamente hablando, ¿verdad? Figurativamente hablando. La Biblia dice que él debió alcanzar, porque dice un salmo, para darte una pista de cómo él debe alcanzar eso. El salmo dice, la luz de los justos es como la aurora, sí, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Adán no llegó a perfeccionar su día. Por tanto, no se les reveló el árbol de la vida, porque el árbol de la vida tampoco era visible, era invisible. Amén. El árbol de la Biblia era un tipo de tu espíritu interior. El árbol del bien y el mal representaba tu cuerpo de afuera. En otra ocasión podemos explicar eso para entender entonces por qué Dios manda a que hay que hacer morir esto. Y nosotros vivimos en un cuerpo que es enemigo de nosotros, que es el que nos hace la guerra, que es incompatible con nuestro espíritu. El cuerpo que Cristo nos quiere dar sí es compatible con nuestro
espíritu. Claro. Pero este no, este es nuestro primer enemigo, ni siquiera es Satanás. No, claro, la carne. De hecho, los cristianos están desenfocados porque el último enemigo de nosotros, ellos lo tienen como el primero. Si Porque nosotros controlamos la naturaleza adámica, no hay forma de llegarnos, casi no existe. No hay manera, porque no hay por eso posibilidad. dice resistir al diablo. Sí. Y de vosotros irá sometiéndote a Dios. Correcto, Sí. correcto. Entonces fíjese bien, nuestro cuerpo es nuestro primer enemigo, el segundo es el mundo, el segundo enemigo. Y el tercero y último es Satanás. Es Satanás. Pero lo tomamos de primero. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si Adán hubiese vencido en el huerto, automáticamente su cuerpo y la tierra misma, todo se transforma. Vamos a decir algo así como cuando dice que suena la trompeta, nuestros cuerpos serán transformados. Sí. ¿Verdad? Entonces, Adán todo se hubiera transformado y hereda la tierra que le dije que es la verdadera. Ahora, es decir, que esa tierra que es la verdadera y que está en el cielo, era la que Adán iba a heredar si él vencía en el huerto. Al no vencer, entonces lo que hace Adán es que pierde esta misma tierra y con ella pierde también la celestial. Y fue una manera de que Satanás se apodera de esta tierra y apoderándote de esa tierra se apodera también del lugar donde él estaba, al cual regresó. Amén. Entonces ahí entendemos que en ese momento Satanás pasó a ser Dios de este siglo. De este siglo, claro. Es decir, la Biblia dice que él nos vendió de balde y no exigió ningún precio. En ese momento Satanás se constituyó en Señor, porque Adán le dio la autorización. Adán venía siendo un mayordomo de todo lo que Dios había puesto en su mano. Sí. Entonces, de manera ingenua, Adán entregó todo y le dio un lugar a Satanás en este mundo que Satanás no lo tenía. Le dio una autoridad que no le tenía. Correcto. Porque, Tengo una preguntita ahí cuando puedan. porque Adán era el Dios con Sí, D minúscula. sí. Sí. No me malentiendan. Elohim era... Sí, con D minúscula era el Dios de este siglo. Y Dios, el Dios de los cielos allá donde está. Así es. Esa era la voluntad de Dios, que Dios Exacto, sí. quería algo. Porque yo le llamo como, no sé si está mal, un entretenimiento, pues un pequeño entretenimiento ahí. déjame decirte por qué Dios hace a Adán en este mundo. Lo que pasa es que en el cielo, por primera vez, se desarrolló el mal con Lucifer. Sí. Pecado original. Ajá. Pero Lucifer, a quien desafió Lucifer, ¿a quién fue? Fue al mismo Dios. Sí. Entonces, Dios, siendo el acusado delante de los ángeles, ¿cómo juzga a Lucifer? Porque tú como acusado no puedes emitir el juicio. Tú no puedes ser juez y a la vez acusado. Entonces, ¿qué Dios hace? Dios se repite él mismo en Adán. Es decir, que el hombre en el huerto era una representación de Dios. De ahí es que desciende lo que nosotros decimos, no decimos madre nuestra, sino padre nuestro. Porque Adán es el padre de la humanidad. Y es una representación de Dios, pero pequeña. Es decir, sí. Dios se hizo más pequeño para avergonzar a Satanás por medio de gente como nosotros, que somos mucho inferior a los ángeles. Y Dios le va a demostrar que nosotros podemos vencer y ser fieles a Dios, siendo inferiores a los ángeles. ¿Comprende? Ese mismo es lo que dice el libro exacto. de los Hebreos. Entonces Dios hace esta tierra para él salirse como acusado y quedar como juez. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace Dios? Permite que Satanás esté en la tierra, repita lo mismo con Lucifer, con Adán, engañó a Adán. Y cuando Adán se deja engañar, Adán le toca, óyeme bien, por eso es que hubo un cambio. Adán le toca del castigo de Lucifer, que por eso dice que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Entonces, como Adán se dejó engañar, entonces ahora al hombre, por medio de Adán, le toca también el infierno, a menos que escape por medio de Jesucristo. Pero como Adán se dejó engañar, también a Lucifer le arrebató las moradas eternas. De ahí que Jesús diga, el reino de los cielos, no el de aquí, sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Tú tienes que preguntarte a quién se lo arrebatan. Nosotros estamos arrebatándole a los ángeles caídos las moradas que Adán le entregó sin darse cuenta. My God. Por eso es que Daniel dice, ya para darle la oportunidad a lo que ustedes dicen, vamos a buscar una escritura en Daniel para que entendamos esto, porque yo sé que es algo que el pueblo no maneja mucho. Fíjese bien, Daniel 10 dice, entonces me dijo Daniel, no temas,
porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿De qué príncipe que está hablando? El diablo. El diablo. Representado ¿Y en el de dónde? Persia. ¿Y dónde? ¿En el aire o dónde? En el segundo cielo. Se lo puso. Como usted dijo ahorita, ellos están totalmente organizados. Sí, ahí están los cuarteles de Satanás. Correcto, correcto. Entonces nosotros tenemos que sacarlo de ahí, porque eso nos toca a nosotros. Fue que Adán se lo dejó arrebatar. Entonces hay un príncipe de Persia representativo literalmente en el tiempo de Adán, de Génesis, ¿cómo se llama? De Daniel. De Daniel, aquí en la tierra había una Persia en la tierra. Acuérdense que los persas conquistaron. Sí, los ¿verdad? medos y Sí, persas. sí, pero ese príncipe de Persa aquí en la tierra tenía una representación arriba. Exacto. Y el ángel está diciendo, yo estoy luchando con ese príncipe, un ángeles allá arriba, que representaban a la Persia de aquí abajo. ¿Comprende? Entonces, dice, el príncipe se me opuso Ahí entra en el contexto donde dice gobernadores de las tinieblas de este siglo. de este siglo. O sea, ellos no están aquí, pero desde allá Operan. y tienen enviaciones, porque la gente no conoce. Los demonios que habitan aquí no son ángeles caídos. Contra lo que luchamos son espíritus que ellos mandan. Y que el libro de Apocalipsis lo describe como ranas. Dice, vi 3 espíritus salir de la boca del dragón. A manera de rana. A manera de rana. Pero Romano 1 lo menciona como cuadrúpedos, reptiles. Pero Isaías 13 lo menciona como búhos, como chacales, Ave de rapiña. etcétera. Correcto. Esas son enviaciones. Son representaciones de lo que ellos entendían que eran dañinos. De lo que para ellos que, envían. Sí. para que ellos, o sea, la gente entendía, por ejemplo, las aves de rapiña, todo, eran desastrosas. Entonces, toman representaciones de cosas malas para que ellos entiendan Correcto. a la magnitud de lo que se están enfrentando. Más o Mira, menos. Efectivamente. yo creo que aquí vamos a entender algo, el poder que tiene Satanás. Satanás hace algo. Dios mío, está profundo. Oye, Satanás hace algo en la tentación de Lucas capítulo 4 que es sorprendente. La Biblia dice que en un momento, en un instante, Sí. le mostró a Cristo todos los reinos del mundo No, pero- y la gloria de ellos. Amén. Entonces, aquí hay una demostración de autoridad tremenda. ¿Tú sabes lo que es presentarle a Cristo a manera de pantalla todos los reinos del mundo? Entonces, yo creo que la audiencia debe de prestar. Yo sé que este tipo de estudios a veces no son como... Pero yo creo que si usted le presta atención, usted va a tener más cautela con el mundo espiritual y con lo que usted proclama, con lo que usted dice, con lo que usted profesa. No. Y se va a evitar muchos problemas. Pero eso es lo que queremos que se entienda. O sea, nosotros tenemos vidas espirituales, pero no se ve la victoria en la vida. Precisamente por no saber hacia dónde caminamos y cómo lo estamos haciendo. Eso que tú mencionaste de que le mostraron a Cristo en un segundo, esto lo aclara aquí un poco. 2 Corintios, capítulo 11, y verso 1 al 3. Dice Pablo, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos Sean extraviados. sean de alguna manera extraviados. O sea, dice acá que a Eva fue engañada porque Satanás le hizo lo mismo que le hizo a Jesús cuando estaba orando. En el sentido, óyeme, lo que Eva vio, ustedes no lo imaginan. Eva vio todo este mundo moderno, él se lo mostró. Todo porque Satanás viene de la creación más moderna, por decirlo de alguna manera, Así mismo es. que ha existido, porque Satanás conoció lo mejor del cielo. Y fue llamado sello de la perfección. Sí, eso significa modelo para los demás ángeles. Entonces, Satanás viene de la mejor ciudad que se pueda decir, de allá arriba del cielo. Y él conoce todo eso. Entonces, se lo mostró a Eva. Lo que pasa es que en Génesis 3 hay una palabra encriptada que mientras tú no la destapas, léalo usted mismo ahí mismo, Génesis 3:6. Mientras tú no destapas esa palabra, tú no entiendes qué fue lo que Eva se le mostró en el huerto. ¿Comprende? Pero Eva, al igual que Jesús, se le mostró toda la gloria que vendría al mundo, porque el mundo en ese momento era natural, no había aviones, no había edificios altos, no había
Entonces, Satanás le mostró todas esas cosas que vendrían en el futuro, porque él lo conoce todo eso, porque ya él vivió en esos. Acuérdense que Dios mejoró la tierra, pero la tierra antes de Dios crearla fue grande. Eso es otro tema que se puede hablar bíblicamente en otro Ya tiempo. van como 4 que él dice, esos son otro tema, vayan Sí. anotando No, es por que no- ahí. es que no Vayan sé. anotando. Amén. Sí, porque, mire, Fíjense, ahí dice, ¿qué dice ahí? dice el verso 6, El verso dice, 6. Oigan bien con atención. Presten y atención. vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a la vista de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Párese ahí. ¿Algo codiciable para qué? Para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué es eso? Bueno, la que dice Santiago, que ella no lo entendía en ese momento. Ajá. Pero ok, dice ahí que ella esperaba alcanzar algo. Exacto. La sabiduría. Sí, pero ¿qué es eso? Es la pregunta. ¿Hasta qué punto tú conoces esa palabra? ¿Cuánto hay en esa sola palabrita? Había una dimensión ¿Qué? ahí de sabiduría, que fue lo que él le dijo a él, serán semejantes dos conociendo el bien y el mal. Es decir, que la sabiduría de ellos que ya tenían iban a ser ampliada, amplificada Sí, al comer de este árbol. sí, pero excelente. Todo eso es parte. Pero eso no es más que la parte, digamos, cognitiva. Es decir, no es definir sabiduría como algo de saber. No, 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 no. Hay un aspecto que no es de saber. Hay un aspecto, fíjate bien, Pablo, él le está hablando de algo, búscate 1 Corintios 2. Él le está hablando de algo que es un misterio en toda la Biblia. Y fíjate que comenzó ahí en ¿cómo se llama eso? En Génesis. Ahí dice, algo codiciable para alcanzar eso, que se llama sabiduría. Ahora tú te lees 1 Corintios capítulo 2, verso 6, y te vas a dar cuenta de qué que ella está hablando. Por lo menos una parte. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre lo que han... Espérate, ¿de qué? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Sabiduría. Lo mismo que ella dice que esperaba alcanzar allí, sabiduría. Entonces dice, hablamos sabiduría. Entre lo que han alcanzado madurez. Y Ajá. sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Ah, Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. en misterio. Esa palabra es un misterio. Tú tienes que averiguar entonces qué era lo que Eva esperaba alcanzar. Eso que dice ahí. Tú tienes que averiguar qué era lo que ella esperaba alcanzar. Y que cuando ella comió, no lo alcanzó. Porque lo engañó. La Satanás. engañó. La engañó. La engañó. Pero como dije ahorita, eso es otro tema. Eso podemos hablar en otro momento. Solo quería darte una probadita. ¿Entiendes? Entonces, eso es otro tema. Que eso traspasa la Biblia por completo. Y se revela. Ahí está hablando de la revelación de eso. Si tú sigues investigando, te vas a dar cuenta. Entonces, eso es importante conocerlo. Ahora bien, volviendo al tema, dice acá, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos Se han extraviado de la verdad. la serpiente trató de extraviar a Cristo ahí cuando En Cristo el estaba desierto. ayunando, 40 días. Trató Mateo de 4. extraviarlo, pero Cristo no era ni Eva ni era Adán. Y mira, hay algo muy Ah, importante ahí sí. que Satanás usa. Porque Satanás es muy, muy astuto al momento de escoger la herramienta con la que te va a atacar. Efectivamente. Al creyente, Satanás lo ataca con la palabra. Sí. Fíjate que la misma palabra se la usó a Eva. Sí. No moriréis. La palabra que Dios proclamó fue decir, moriréis. Sí. Y él le dijo, no. A Cristo le dijo de igual manera, si eres el Hijo de Dios, di esta piedra, conviértete en pan. Entonces te das cuenta, si tú eres el Dios todopoderoso, si tú eres el Dios que hace todas las cosas, si tú eres hijo del dile, ¿y qué le? Jesús también. No, pero aparte de que le dijo eso, le agregó la palabra. Exacto. Porque escrito está. Porque Por ejemplo, tírate del edificio, porque escrito está, tus ángeles mandarás. Salmo 91 O sea, se lo citó. Manipuló la palabra. Sí, porque eso es lo que hace Satanás. Efectivamente. Satanás va a entrarte con algo que a ti te parezca convincente. Exacto. Satanás no te va a venir a ti con una estupidez. No. Satanás es astuto. Satanás te viene a ti con algo que tenga lógica. Con algo que te haga a ti dudar con lo que hizo Eva. El Sí. apóstol Pablo le repite esta palabra a Timoteo. Sí. Evitando que ellos también fueran extraviados, porque eso fue lo que hizo Satanás, le extravió los sentidos. Sí. Es decir, la cegó, la quitó de la verdad. Digamos, la hipnotizó, La la hipnotizó. enajenó. Exacto. Sí. Y la extravió de la verdad en la que Dios la había hecho. Claro. Entonces eso hace el enemigo. A veces creemos que el enemigo no va a venir con cuento de camino. No, él va a venir con algo que a nosotros nos parezca convincente Sí. para poder arrastrarnos en esa ola del error. Exacto, efectivamente.
Efectivamente, él va a utilizar lo que él entienda que es tu mayor necesidad. Por eso fue que comenzó con Jesús. ¿Qué era lo que Jesús más podía necesitar en un ayuno de 40 días? Agua y pan. Comida. ¿Y qué hizo? Le presentó primero comida. Como vio que no pudo con eso, entonces cambió de táctica, pero lo primero que él te va a ofrecer es aquello que él entiende que tú más necesitas. Una pregunta, maestros y doctores de la ley Por sagrada. Dios, por Dios. Oigan bien, ¿a qué grado de inocencia vivían Adán y Eva? Porque sabemos que los inocentes no son condenados. Por ejemplo, un niño se entra para acá y me rompe una cámara de esta, pues no lo vamos a sentenciar ni, pues, yo creo que ni darle porque es un niño. Tal vez no quiso, tal vez se le da por la mano para que no lo haga otra vez. Pero nadie mete preso a un niño que haga algo porque es inocente. Entonces, ¿a qué grado de inocencia estaban Adán y Eva, ya que eran inocentes? Sin embargo, fueron condenados como culpables. No sé si entendieron la pregunta. Amén. Sí, Que sería bueno que se le explique eso a sí, la... adelante, lo que yo busco una escritura para respaldar lo que voy A a decir. diferencia de un niño, por ejemplo, de esa edad, nosotros vemos que Adán, a pesar de que era inocente, era maduro. Era un ser lleno de toda sabiduría, lleno de toda capacidad y de intelecto. Es decir, que dentro de esa inocencia que yo la veo como santidad y como pureza, hombre sin defecto, sin relación con el mal, sin relación con el pecado, podía conocer la advertencia de lo que Dios había dicho. Es decir, a un niño tú le dices, mira, si tú cruzas la calle y no miras para los lados, te puede chocar un carro. Y tal vez el niño no entienda lo que tú le estás diciendo. Ahora, Adán sí tenía la capacidad de entender lo que Dios le estaba diciendo. Porque la inocencia de Adán no quiere decir que Adán era un niño o era un ignorante. Un niño es un ignorante. Sí. Entonces, esa palabra inocencia tenemos que visualizarla como santidad, pureza y esa semejanza que él tenía. Cero malicia. Cero malicia. En él era conocedor. Adán tenía una capacidad que ningún hombre a lo largo de la historia lo ha tenido. Sí. Entonces, no podemos ver esa inocencia como que hizo la cosa y no lo sabía. Claro, obviamente advertido él de las consecuencias que iban a venir y que iban a experimentar, en esa curiosidad pecó y conoció cuál era ese estado cuando entró en la desobediencia. Eso fue lo que pasó con ellos. Sí, Adán desobedeció, pero Eva no, Eva fue engañada. Adán transgredió un mandamiento. O sea, quebrantó un mandamiento. Sí, porque a él le fue dado el mandamiento. Sí, no, y como dice Hebreo, dice Timoteo que Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada. O sea, Adán no fue engañado. Adán hizo lo que hizo porque fue débil con su esposa, como suele ser, como fue Sansón. Fue débil también con la mujer. No, y mira algo aquí muy pero en cuanto a la inocencia. Mira Adán, algo ahí en ese mismo contexto. Ajá. Oye, la astucia de Satanás. Satanás sabía que quizás con Adán no podía. Pero cuando Eva llega quizás con la mitad del fruto, le dice, mira, yo comí, porque en la Biblia no está del todo diálogo, yo comí, no me morí, no me pasó nada. Hay una apertura para Satanás también extraviar a Adán y el pensamiento de Adán. Oye, pero es verdad, ya no se murió. Entonces, ¿qué pasa? Que Adán quebrantó. Hubo una brecha que se abrió para él quebrantar ese mandamiento. Correcto, lo que no se puede es decir que él, sus sentidos fueron extraviados, porque la Biblia no dice eso. Dice Eva sí, pero él no. Él fue débil con la esposa. O sea, vamos a decir que ella fue su debilidad en ese sentido, pero él no fue engañado. Y si la Biblia dice que no fue engañado, entonces lo hizo adrede, sabiendo que estaba haciendo mal, ¿verdad? Y pecó. Por eso le llaman transgresión de Adán. En el libro de Romanos dice que nosotros pecamos no a la manera de la transgresión de Adán. Así Adán pecó. De hecho, dice Oseas, donde estamos, aquí, Oseas 6:7 dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Así que Adán violó un pacto. Había un pacto entre Dios y Adán, aunque textualmente no se menciona en el Génesis, porque Dios no trata con nadie sino con pacto. Todas las relaciones de Dios con quien sea es por medio de pacto. Con papeles. Sí, no es lo loco. De ahí es que el matrimonio, por eso el matrimonio, el pacto, la gente juega con eso, porque no llega a este conocimiento. Pero con eso no se juega con pacto. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Dice, más ellos por eso que es un pecado que una persona se quite la vida, porque tu vida es un pacto entre tú y Dios. Usted no la compró, usted no. Entonces, quitarte la vida, que hay algunos teólogos que han dicho que se quita la vida, pues se puede salvar. Usted no puede en la teología de ellos se salva. Sí, porque la Biblia, supuestamente porque la Biblia no dice que
los suicidas, Ajá. o sea, no hay una ley que ataque a ellos directamente. Yo no sé en qué ellos se basan. Ahora, si ellos me dijeran a mí que un cristiano se quitó la vida y se quedó agonizando ahí en el proceso, clamó a Dios, eso es otra cosa. Pero mi hermano, no, pero porque- si la Biblia Es dice, fuerte. si Dios condena el matar al prójimo, ¿cuánto más va a condenar el matarte a ti mismo? Claro que es condenable, por supuesto que sí. Condenable. Pero ¿qué pasa? Eso es un disparate lo que dicen en sí, teólogos. no queremos salirnos del tema, esto es un paréntesis. Si alguien se ahorca y de repente se rompe la soga y queda agonizando, y en el proceso alguien llega y un cristiano le pide, ¿quieres aceptar al Señor? Y se arrepiente, esa persona no es verdad que se va a perder. Pero eso fue en ese proceso. Exacto. Pero si no hubo ese auxilio, no es verdad. ¿Me entiendes? Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, fíjese bien, dice que ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Había un pacto entre Dios y Adán. Bien, entonces, ¿dónde quiero llegar acá? La pregunta fue, ¿cuán inocentes eran Adán y Eva? Fíjese, Adán tenía leyes de Dios. Leyes. Lo que pasa es que la Biblia es un libro condensado. La Biblia es como cuando tú compras un jugo concentrado, ¿verdad? Que está condensado. Y un solo versículo te puede abarcar hasta miles de años. Por ejemplo, dice el mismo Hebreo, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces A los padres. a los padres por los profetas, Hoy en estos postreros días nos ha habla. hablado. ¿Cuántos años hay ahí? Todo el Antiguo Testamento resumido. ahí. Todo en eso. Dios habiendo hablado. Entonces un versículo de la Biblia puede tener información de miles de años. Entonces, el Génesis está narrado a zancadas. Pero Adán tenía precepto de Dios. No solamente era no haga esto y esto. No, eso se resumía en eso. ¿Verdad? Como decir que cuando en el tiempo de la ley se resumía la ley, es decir, no haga lo malo, haz lo bueno. ¿Y qué era lo bueno? La ley de Dios. ¿Y qué era lo malo? Transgredirla. Entonces, Moisés tenía mandamientos de Dios. En el libro de Job habla de eso. Job 15, 17 y al 19 dice de la manera siguiente. Le dicen a Job, escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Los que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. ¿A quienes únicamente fue dada la tierra? ¿Tú te preguntas? A los padres del mundo. ¿Quiénes fueron? Adán y Eva. Fueron dados a la tierra. Exacto. Entonces acuérdate que hasta Moisés, todo lo que había conocimiento de Dios era de oída. De hecho, por eso que Moisés dice, de oída te había oído. Es decir, entonces, pero por eso dice aquí entonces, para confirmar eso, dice, escúchame, yo te mostraré y te contaré. La palabra contar es que ellos no han visto, sino que pueden solamente transmitirlo. Lo que he visto, dice, lo que los sabios nos contaron de sus padres. O sea, ¿de dónde aprendió Abel y Caín a hacer sacrificios delante de Dios? A sacrificar uno porque lo aprendieron de Adán y Eva. Y ellos se lo transmitieron a las otras generaciones. Y a las otras generaciones. Por eso encontramos que cosas que están escritas en el libro de Moisés para acá, lo encontramos en Génesis atrás. Y dice, pero ya practicaban esto antes de la ley. Exacto. Por ejemplo, el mismo Esaú decía que el primer nacido era primogénito para Dios. Pero tú no encuentras esa ley antes de Moisés. Sin embargo, existía. Exacto. Textualmente tú no la encuentras, pero existía. Entonces, Moisés, en pocas palabras, lo que estoy diciendo es que Adán conocía, yo lo voy a decir en su plenitud, pero la ley de Dios. No textualmente. Entonces, Adán no era inocente. Era inocente en cuanto a lo malo, eso sí. Exacto, era santo. En cuanto a lo malo. Sí, que es lo que la Biblia nos incita al cristiano, que seamos inocentes en cuanto al mal. Y yo secundo esa parte. No es la manera de pensar. Exacto. Claro, era adulto, era maduro. Mira, sí. Pablo dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sí. Entonces, cuando Romanos 7, ya el ser humano se encuentra en este estado de pecado, Dios le da la Torá escrita, Uh-huh. la que el hombre de por sí, vamos a decir Adán, la tenía adentro.
¿Tú entiendes? Sí. Entonces, ya ese mundo pecador que se encuentra bajo un estado de pecado que se revela contra lo interno y contra lo externo, entonces Dios le da una ley escrita que tiene que guardarla, Sí. que él no conoce porque el pecado contaminó al hombre, Sí. desvió al hombre. Entonces Dios le trajo, imagínate también, en el capítulo 2 del libro de Romanos, el apóstol Pablo dijo que a esa gente que vivían sin ley, Dios lo va a jugar en una ley. La Biblia dice en la ley de su De la conciencia. conciencia. Esa ley que lo acusa, lo defiende. Sí. Entonces, el hombre, no importa que no haya ley, no importa que no haya descrito, tiene conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Hay Sí. algo en el hombre que le dicta a él las cosas que son buenas y las cosas que son malas, sin necesidad de una ley escrita. Ahora, la ley escrita vino para Dios tener una causa por la cual condenar. Porque Pablo dice, yo no conociera el adulterio si la ley no dice no adulterará. Sí. Mas, sin embargo, el que adultera sin ley sabe que hay un acto de infidelidad Sí, y quizá, que está mal. amén. Quizás no tanto Dios, pero los seres humanos también necesitan leyes para poder, ¿verdad? Entonces, sí, en ese sentido, Adán tenía conocimiento. Y podríamos decir más acerca del conocimiento incluso, y con esto cambiamos, retornamos al tema después que diga esto. Adán era un ser tan extraordinario que usted se pregunta, ¿cómo habiendo millones y millones de seres vivos en la tierra, Adán le coloca a la tierra y al otro día recuerda cómo se llama cada uno de ellos? Para que tú veas lo extraordinario de la capacidad de Adán. ¿Cómo Adán lograba esto? Porque la Biblia sostiene que Adán escribía en su mente. Y esa es la razón por la que tú llegas a ser un buen cristiano y no olvidas jamás los preceptos de Dios, ni te puedes olvidar de Dios. Esos son grados que no todos los cristianos lo alcanzan, claro. Es porque Dios se inscribe en tu mente. Eso lo sostiene el libro de Jeremías, capítulo 31, 31, dice, más abajo dice, escribiré mi ley En su mente. en su mente Y en su corazón. y en su corazón la escribiré. La ley de Moisés no estaba escrita en la mente. Los niños dicen que la llevaban escrita en los frontales, en las muñecas, en los dinteles de las puertas. Es decir, que era una ley escrita en 2 tablas de piedra que tipificaba el corazón duro. Pero por eso ninguno de ellos pudo cumplir la ley. Ahora, nosotros la llevamos escrita por dentro, en nuestra mente. Entonces, eso era Adán, un ser extraordinario y que bajó terriblemente en la categoría al pecar. Intelectual. En todo el sentido de la palabra, él se limitó, en todo el sentido de la palabra. Bien, entonces tenemos que llegar a la conclusión del tema y hay una parte que no hemos enfatizado. Yo le decía ahorita, cómo conquistar la heredad. El cristiano, le decía ahorita, el cristiano tiene que sacar al cananeo espiritual, es decir, entiéndase, ángeles caídos, que están en la heredad de cada persona cristiana. Cuando un cristiano vence, ese ángel, esos caídos son quitados de ese lugar. Eso es la razón por la que Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué es esa morada? Los lugares que los ángeles abandonaron. ¿Verdad? Que la palabra morada, no podemos ahora darle una connotación, pero implica muchas cosas. Pero bueno, entonces vamos a Apocalipsis para mostrarle que Satanás no está en la tierra. Capítulo 12. Capítulo 12, Apocalipsis 12. 7. 12, 7. O 6, creo que es por ahí. Ven a ver. En el 7 dele. Ajá. A ver si la encontramos. Apocalipsis. Estoy buscando acá en la escritura. 12:7. Ajá, Adelante. lea usted mismo. Dice, Apocalipsis 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo. Perdón. ¿Dónde fue esa batalla? En el cielo. O sea, espera que eso no se ha cumplido. No, claro que no. Las Biblias de estudios que no entienden esto, dicen que eso es una réplica, y ciertamente es una réplica de la primera batalla que hubo cuando Satanás fue lanzado. Pero eso no es, esa batalla no se ha cumplido. Cuando eso ocurra simultáneamente la tierra, la iglesia vaya
en el rapto hacia arriba, él es Exacto. lanzado hacia abajo. Exacto. Porque no pueden estar los dos en el mismo lugar. Exacto. ¿Por qué creen ustedes que al final de los 1000 años Satanás se da amarrado? Porque es imposible que Cristo dé paz al mundo con un diablo Con el suelto. diablo No, suelto. y ¿Tú mira me que, entiendes? déjame decirte, Entonces, es muy interesante saber, mira, que hasta que Satanás no es derribado, no sube el anticristo. Sube ahí mismo. Satanás derribado, sube el Correcto, anticristo. Además, correcto. descartamos decir que esta guerra es de la antigüedad o del principio, Sí. ya que en el contexto dice, se oye una voz que dice, hay de los que moran en la tierra y en el mar, correctamente. porque descendió el diablo contra vosotros. Allá vamos a llegar. Allá vamos a llegar. Entonces dice acá, 12. Entonces, sabemos ya que es una réplica. ¿Dónde encontramos la batalla? La batalla. Isaías, se visualiza algo en Isaías capítulo 14. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Podríamos verlo No, y más atrás, porque la gente la gente cree que es de 14. Exacto. Empieza desde atrás. Un día vamos a venir a hablar de Exacto, la exacto. historia Querubín. de esa cosa que se llama Lucifer. Hasatán, Sí, sí. incluso la gente cree que Lucifer solamente se menciona en Isaías y en Ezequiel. Hay más capítulos que hablan de los detalles. En el capítulo 18. No, está en 22. Ezequiel, tú te lees Ezequiel 31 y Ezequiel 32 y te da más detalles que allí. Pero tú tienes que leerlo con los siguientes conceptos. Por ejemplo, en Isaías 14. Sí, porque lo representa en algo para volver atrás que tocábamos ahorita. Príncipe de Persia. Ahora nosotros tenemos personajes en esos capítulos en el cual también está representada Sí. esta entidad espiritual. Sí, tiene que verlo por lo menos con tres ángulos. Primero, se está hablando de un personaje literal que existió en el Exacto. tiempo de Daniel y de Ezequiel. Segundo, tiene que verlo como una réplica de lo que pasó allá. ¿Verdad? Y el otro punto, a ver si lo recuerdo, no recuerdo el otro detalle, pero son tres maneras, que ahora no tengo, pero son tres maneras. Cuando vengamos a hablar de eso, entonces sí podemos hacerlo. Pero por lo pronto, vamos a leer donde estábamos. Apocalipsis 12, dijimos. 7. 12:7. Vamos, aquí está. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles. El primero que dice es en el cielo, no aquí en la tierra. Segundo cielo. Dice, sí, exacto. Dice: Miguel y sus ángeles luchaban el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya. Fíjese la palabra ya. Lugar Dice para- que hasta ahí llegó. Ya. Ni se halló ya. Lugar para ellos, ¿dónde? en el cielo. En el cielo. Así que actualmente ellos tienen un lugar. Y ese lugar es en el segundo cielo donde estaban. Desde allá nos hacen la guerra. Desde la tierra, que Apocalipsis dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese es de ahí que nos hacen la guerra. ¿Comprende? Entonces, dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, está hablando en presente, al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Que te pudiera estar dando algunos detalles de las cosas que están pasando en la tierra, porque Satanás sabe que él va a ser lanzado. Al saberlo, él tiene que ir preparando una atmósfera aquí que sea apropiada para ellos vivir aquí. Un Porque sistema. los demonios aquí, cuando en esta atmósfera no pueden vivir con paz. Igual que nosotros, si subimos a la atmósfera del segundo cielo, tenemos que ir un traje para poder sobrevivir, porque ahí no hay aire. Es decir, que la falta de aire nos hace a nosotros daño allá, pero a ellos les hace daño aquí el aire. Y tiene que, él está preparando el mundo con cosas que dicen en Isaías 14, pero que en otra ocasión lo podemos Ahí estudiar. volvemos a resaltar la palabra del orden del mundo espiritual. Exacto. Cada cosa tiene su momento y Sí. cada cosa lleva su orden. Esto no es a lo loco como la gente piensa. No, Eso tiene un efectivamente. orden No, estrictamente. hay un orden, Hay un orden Hay un estricto. orden, por supuesto. Entonces dice aquí, el verso 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora, guarde la palabra ahora. Eso no fue en el pasado. Tiempo presente ahí, presente. Todavía no se ha cumplido. Dice, ahora, ¿dónde es el verso 10? Ajá. Ujú. Ahora ha venido la salvación. ¿Cuándo vino la salvación? Después que él fue lanzado. O sea, todavía no ha sido lanzado. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Es por eso que te digo que él cayendo y la iglesia subiendo.
para entonces venir el reino. Dice, ha venido la salvación y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera, entonces eso fue allá atrás. No, porque No. inclusive, en el mismo capítulo 3 del libro de Isaías, vemos este individuo acusador delante de Dios contra el sumo sacerdote Josué. No, eso no es Isaías, es Zacarías, capítulo sí, Zacarías. 3. Lo Amén. mismo se repite en Job, capítulo 1 también. Uno que sube, ¿verdad? Para Por murmurar, supuesto, para hablar en contra por de supuesto. nosotros. Y más abajo ahí lo dice. Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Y ellos le han vencido. Ellos. Espérese, el tema que estamos hablando es precisamente cómo conquistar las moradas eternas. Cuando tú lo vences, Dios en el cielo tú no lo ves, pero Dios saca al principado que está en tu heredad fuera. Y esa heredad pasa a ser como conquistada. ¿Comprende? Entonces, cuando saquen al último que esté allá, dice entonces, ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, oye bien, ahora es que va a entrar la alegría a los cielos, porque el cielo hasta el día de hoy está en luto. Según dice Ezequiel 32, dice, el día que fuiste lanzado al Seol, a él se lo dice. Búsquelo. Ezequiel 32. Es bueno, leamos ese chin para que vean. Ezequiel 32, verso. 32, verso 15. O 31, 15, perdón. Ezequiel 31, 15. Para que tú veas por qué dice que ahora ha venido alegrados cielos y tierra, dice el verso 12. Dice el versículo número 15. Así ha dicho Jehová el Señor. Oye lo que dice. El día que descendió al Seol, El día que Dios lo lanzó abajo. Ajá. hice hacer luto. Se declaró luto en el cielo. Cosa que nunca se había visto. Dice, hice cubrir por él el abismo. Espérate. Se declaró luto en el cielo. De ahí es que la Biblia dice que cada vez que se convierte una alma, En el reino de los cielos y gozo. hay fiesta. Repite el texto. Verso 15. Así ha dicho Jehová el Señor, Ujú. el día que descendió al Seol e hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo. Hizo cubrir por el abismo. Déjame explicarte eso. Cuando él es lanzado a este universo, porque fue a este universo que fue lanzado, digámoslo de una manera gráfica para que la gente lo entienda, es como que se abre un hueco en el cielo y lo lanzan hacia afuera, al abismo. Y luego Dios hace que se cierre, igual que hizo con Adán cuando pecó. Lo sacó fuera y el lugar por donde salió puso espadas para que no regresara a él. Es una réplica. Igual que hizo también con Coré. Cuando Coré cayó vivo al Seol, que es una réplica también del enemigo, que en otra ocasión podemos darle detalle de eso. La tierra siguió abierta. No, se se cerró. cerró de nuevo. Ahí lo Entonces lo mató. mismo hizo con Lucifer. Dice, hice cerrar por él el abismo. ¿Y qué más dice? Dice el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Ajá. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y Sí. todos los árboles del campo se derramaron. No. Se desmayaron. Se desmayaron, sí. Sí, déjame explicarte los árboles del campo. Para tú entender ese capítulo, tiene que comenzar desde el verso 1, porque Satanás es enfocado ahí, Lucifer, desde la figura de un árbol. Un gran árbol que creció por encima de todo. Eso es una prosopopeya. Correcto. Entonces, cuando dice aquí, los árboles que cayeron, dice, se desmayaron. Es todos los ángeles que cayeron con él. Como Dios le cerró el abismo, o sea, la provisión, nada, bajó con ellos a esta tierra. Entonces, ellos se desmayaron. Pero solo te puedo dar detalle hasta ahí. ¿Verdad? Entonces pero la palabra que me interesaba de ayer que dice, hice hacer luto. El día que lo lancé al Seol, hice hacer luto. Para que entienda de dónde viene, que cada vez que alguien se convierte, hay fiesta en los cielos. Cuando se convierte el último que se tiene que salvar, entonces la fiesta es total. Las bodas del Cordero. Y entonces dice, por eso dice aquí, el verso 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. No está hablando de la tierra. Dice que los cielos, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ¡ay! De los moradores de la tierra y del mar. Lamento. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, ¿de dónde descendió? Del cielo. Entonces el diablo está allá, porque Adán le abrió esa entrada.
¿Comprende? Entonces, está ya, tiene la heredad de los cristianos en posesión, y cada cristiano tiene que arrebatarle la heredad, igual que los israelitas le arrebataron la heredad a los cananeos. Los cristianos deben saber eso. ¿Comprende? Ahora, ¿cómo tú te das cuenta cuando tú has arrebatado tu heredad? Cuando tú eres un cristiano en victoria. Cuando tú has vencido a todos tus enemigos. ¿Cómo así? Todo cristiano tiene algo contra qué luchar. Algunos luchan contra la esposa, otros contra el esposo, otros contra el vecino, otro contra alguien, otro contra una enfermedad. Lo que Satanás use, lo va a usar para que tú abandones a Dios, para que tú te devuelvas del camino de Dios. Pero tú debes mantenerte y saber, yo estoy hablando saber, conocimiento. Mi pueblo se pierde porque le faltó conocimiento. Entonces tú tienes que saber qué pleito es el que tú estás echando. Exacto. Y en ese sentido ¿Y cuál es la razón del pleito? Es la razón del pleito. No podemos pelear a la aventura. Correcto. Perdón que te interrumpa. Pablo decía, yo no tiro golpe a la aventura. No, Pablo. Yo golpeo mi cuerpo. Pablo sabía la razón de golpear el cuerpo, que es, usted decía ahorita, que yo lo corroboro, que la carne es el principal y más grande enemigo del creyente, no es el diablo. No es el diablo. Es Así la mismo carne. es. Tu primer enemigo está, tú vives dentro de él, porque nosotros vivimos en un estuche, que es este cuerpo. Y este cuerpo es nuestros enemigos. Vive en rebelión contra Dios. Sí, porque ese cuerpo no se convierte. Exacto. No importa Nunca. que tú hables lengua, esa carne ni se convierte ni va para el cielo. Está condenada al polvo. Efectivamente. Está condenado. Pablo decía algo muy interesante. Pablo decía, a pesar de ser un hombre santo, un hombre apartado para el evangelio, Pablo dice que encuentro una ley entre mis miembros que se revela contra la ley de Dios. Entonces, en este cuerpo comprado, ¿verdad? El alma comprada, el individuo a precio de sangre, hay una simiente del pecado que tenemos que hacerla morir, pero se revela contra nosotros y se va a revelar hasta el último suspiro de nuestra vida. En virtud de eso, el apóstol Pablo aconseja, haced morir en vosotros lo terrenal es lo que viene de esa simiente. Sí, los deseos de la carne. Nos dice también vestido del nuevo hombre. Entonces, el nuevo hombre es el que agrada a Dios, porque la Biblia dice que la carne no se sujeta a Dios ni puede. Ni puede. No puede. No. Ya lo probó. En todo el antiguo, el sistema de la ley, la gente tenía que cumplirlo en la carne, porque el Espíritu Santo no estaba disponible en las personas. Por tanto, era con tu carne. ¿Y la carne pudo hacer la voluntad de Dios? No pudo. No pudo. No pudo. Entonces, eso está escrito ahí para que tú no inventes. Ahora, inclusive la Torá se autocumplió ella misma. Bueno, por sí misma. En Cristo Jesús se cumplió ella. Porque, bueno, entrar a ese terreno sería maravilloso. Pero es importante entender que la Torá no es más que como el mapa o la receta del cuerpo físico con que Cristo nació. Así mismo es. Entonces, Cristo tuvo que matar su propia carne, pero de manera literal. Nosotros la matamos espiritualmente, nos le negamos al cuerpo. Pero Cristo la clavó en la cruz. Clavó en ella las enemistades. Correcto. La clavó en la cruz para liberarse de ese mismo cuerpo que él tenía, a fin de alcanzar el cuerpo que él adquirió al resucitar en las tumbas. Hoy nosotros tenemos también que crucificar el nuestro, pero de manera espiritual, ¿verdad? Porque entonces dice Efesios 6, 13. Efesios nos dice cómo debemos prepararnos. Dice, me gusta el 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo acabado todo, te dice que la lucha que tú tienes tiene que tener un final. Pero el final no puede llegar si no oramos. El final no puede llegar si no ayunamos. El final no puede llegar si no vivimos vidas espirituales. El final no puede llegar si yo no sé contra qué estoy luchando y cómo debo luchar. ¿Comprende? Claro. Entonces, el cristiano hay que enamorarnos de la oración, hay que enamorarnos de buscar a Dios, a fin de poder, por eso dice, toma toda la armadura de Dios. Y cuando, por ejemplo, los judíos sabían que estaban peleando con esas gente era por tierra. Es decir, que la guerra tenía un sentido. Claro que sí. Cuando tú no entiendes ni sabes con quién y por qué estás peleando, sí, la lucha para ti pierde el sentido. Claro. Pierde el sentido. Entonces es muy interesante nosotros reconocer quién es nuestro enemigo. Sí. ¿Por qué estamos peleando contra ellos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál será el resultado final de nosotros
permanecer y alcanzar esa victoria. Sí. Bueno, pues ya pudiéramos dar más detalles, pero creo que es suficiente. Ya sabemos entonces, el cristiano debe saber que tan pronto alguien, cuando usted se convirtió, usted se arrepintió, alguien oró por usted, tan pronto alguien oró por usted en el cielo, alguien le asignó a usted una morada, pero nadie se lo dijo. Yo se lo estoy diciendo ahora. Alguien le asignó a usted una morada y usted debe conquistar su morada. ¿Qué más decir? Yo creo que ya es suficiente. Espero que les sea de bendición y cualquier pregunta, bueno, pues se podrán contestar más adelante porque este programa no es grabado, ¿verdad? No es en vivo. Así que habría sido interesante escuchar las preguntas de los hermanos, de los oyentes. Amén, sí. Amén. Pero bueno, Steven nos la remitirá a nosotros. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde y más adelante pues traeremos otros temas interesantes. Amén, es un placer para mí haber compartido este momento con el hermano Juan, su hermano evangelista Claudio Milanés, y esperamos que con este estudio que ha traído nuestro hermano Juan ustedes sean edificados en el Señor. Esto debe de seguir, Juan, esto es la introducción todavía de lo que falta. Espero que aprendan, que lean la Biblia, busquen los textos que citamos, para que ustedes también puedan nutrirse y conocer la palabra a más a fondo. Amén. Muchas gracias por estar junto con nosotros. Es más que un placer estar con el ministro Juan Bautista y nuestro hermano Milanés. Y de verdad es un placer que estuvieran junto con nosotros compartiendo y aprendí muchas cosas, ya que este estudio fue muy edificante. Amén. Bueno, no sé si nuestro hermano Juan está en YouTube, si tiene algún canal. Sí, pero no estamos preparando algo para continuar, porque estamos detenidos. Estamos haciendo algunos arreglos. Tranquilo, más adelante. Mientras tanto, seguiremos trayendo temas interesantes, como lo que ya dijimos que no había tiempo de hablarlo hoy, pero vendrán, porque tenemos un atraso en el conocimiento de la palabra de Dios y la iglesia tiene que actualizarse en muchas cosas. Amén. Entonces también suscríbanse al canal de nuestro hermano Milanés, Claudio Milanés, ahí en YouTube. Amén. Y también suscríbanse al canal Doctrina Sana TV, donde tenemos nuevos contenidos. Y también suscríbase a nuestro canal Steven Javier y active la campanita. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Pero mientras uno de nosotros esté con vida, la guerra continúa.